Es establecer las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de extremos para funciones de tres variables. Bueno, entonces, vamos a citar la definición también del Martin-Tromba, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver, está en el capítulo 3, que dice lo siguiente, ¿sí? Para que se entienda un poco la idea. Para que haya para que haya extremos, tiene que ocurrir generalmente que ese punto, si es un máximo por ejemplo, tiene que ser mayor que los extremos de, digamos, o los valores que tenga la función en general alrededor de la misma, ¿sí? Entonces, eso sería un poco la idea si es un máximo local. En el caso de que sea un mínimo, es lo mismo, pero al revés. Entonces, vamos a definir esto para una función que va a estar definida en un conjunto abierto U, perteneciente o incluido en R a la N, que va hasta R, ¿sí? Vamos a tener el punto x0, que pertenece al dominio de la función, ¿sí? Y vamos a tener, en el caso de que sea un mínimo local, ¿no? Entonces vamos a tener en este caso, sí, existe, ¿sí? Entorno lo pueden pensar como si fuera una especie de bola, ¿sí? Una bola con un disco de un radio determinado, ¿sí? Alrededor del punto, ¿sí? Un entorno tal que para todos los puntos, para todo x, ¿sí? Perteneciente a ese entorno B, ¿sí? La imagen de esos puntos va a ser siempre mayor o igual que la imagen del punto en cuestión. ¿Okay? De la misma forma, si estamos ante un máximo local, es lo mismo pero a la inversa, ¿sí? Tiene que existir el entorno B tal que para todo x perteneciente a B se cumpla que la imagen de la función sea menor que esta misma. ¿Okay? Entonces, para entenderlo un poco de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener acá R3, X y Z, de forma muy básica, muy conceptual. Vamos a tener, por ejemplo, esta sería nuestra función, ¿sí? Vamos a hacer que sea de esta forma, o sea, como si fuera una especie de taza. Vamos a tener en este punto, supónganse x1 y x2. Entonces, x1, estamos hablando del máximo local. En un entorno B, por ejemplo, un disco de la forma B, todas las imágenes, si ustedes observan, son menores que el valor de la función en el punto. Y lo mismo acá, ¿sí? En un entorno B, todas las imágenes son menores que lo que ustedes ven ahí en definitiva, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de locales. Si estamos hablando de, es un extremo local básicamente porque es un conjunto que puede ser acotado. En el caso de que sea un extremo absoluto, quiere decir que para todo el entorno debería abarcar todo el dominio de la función. Sí, eso, bueno, requiere un análisis completo de la función. Entonces, en este caso, esa sería la idea, ¿no? Luego, un punto es un punto crítico, ¿sí? Esta es otra definición, ¿no? Cuando hablamos de punto crítico, ¿sí? Tiene que ocurrir lo siguiente. F no es diferenciable en la función, en x0. Esto también tenganlo en cuenta porque se puede pensar un punto crítico de esta forma. O también que la matriz de derivadas parciales sea cero. Esto quiere decir que la derivada del respecto de la primera variable sea cero, la derivada de la segunda variable sea cero y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Y qué ocurre? Si se cumplen estas condiciones, que todas las derivadas son cero, pero sin embargo no es ni un máximo local ni un mínimo local, entonces se habla de punto silla. ¿Sí? Entonces punto silla básicamente es esto. No es ni máximo ni mínimo, pero las derivadas son cero. Eso sería la definición formal. Ahora, si vamos al caso práctico, ¿cómo nosotros nos damos cuenta, ¿sí? De si la función o cuáles serían los pasos para que la función, ¿sí? O encontrar esos máximos y mínimos? Si no nos estamos metiendo acá, en la definición de extremos locales por Lagrange. Bueno, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Supónganse que nosotros vamos a tener lo siguiente. Generalmente el criterio que se usa es el de la derivada segunda si es que la función admite derivadas continuas y demás, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Una función xy que va a ser del estilo de R2 a R, este es un ejemplo, el ejemplo más genérico, ¿no? En este caso, que va a ser de clase C2, es decir, con derivadas segundas continuas, ¿sí? En el caso de que sea de tres variables, se puede extender este criterio, ¿sí? A 3,
y también que sea de clase C2, ¿no? En el caso de que sean funciones de 3 variables, aparte de lo que dijimos hasta ahora nosotros, la idea sería tratar de reducir el problema, en general, a 2 variables. Y esto se logra si la función de 3 variables a optimizar tiene alguna restricción. ¿Por qué es posible esto? Porque nosotros con la restricción, básicamente, es una cuenta simple, ¿no? Nosotros tenemos 2 ecuaciones para 3 variables, ¿sí? Es decir, en este caso podríamos poner una variable en función del resto y ya reducir el problema a una, digamos, a un problema, digamos, de 2 variables que es mucho más simple, ¿sí? En ese sentido. ¿Por qué? Porque está más estandarizado. Porque de última, la otra forma es volver a la definición que vimos antes de máximo y mínimo, pero eso no nos da un método como para que nosotros lo podamos, digamos, resolver simplemente. Entonces, como condición, yo diría lo siguiente. Supongamos que nosotros vamos a tener una función. Entonces, en el caso de las funciones de varias variables, vamos a usar el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Por qué? Porque ahí podemos derivar funciones, digamos, de n grados, ¿sí? Siempre y cuando estén restrictas o estén sujetas a una restricción determinada, ¿no? Entonces vamos a proceder, método de los multiplicadores de Lagrange y las condiciones que nos piden. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una función f que en este caso va a pertenecer de R3, ¿sí?, a R, y vamos a tener G, también definida en el mismo conjunto abierto, R3, ¿no? Caso genérico, R3 a R, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta que son funciones de clase C1 de valores reales. Vamos a tomar x0, un punto en cuestión perteneciente a ese conjunto, ¿sí? Y para la restricción, en el caso de que sea una, vamos a tener G en función de ese punto igual a la constante. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sería una curva de nivel de la función en cuestión de restricción, ¿sí? Para que se entienda un poco el problema. Luego, S, ¿sí?, va a ser el conjunto definido como curva de nivel a través de esa operación, ¿ok? Entonces, ¿cómo se explica esto? Vamos a tener f barra s, quiere decir f está restringida a s, ¿sí? Entonces, una función de varias variables siempre hay que restringirla, o generalmente vamos a restringirla con una condición determinada, ¿sí? Entonces, va a alcanzar, ¿sí?, máximo o mínimo local en un punto x0 siempre y cuando existan números lambda, que justamente son los multiplicadores, tales que el gradiente de f evaluado en ese punto nos va a quedar lambda por el gradiente de g evaluado en el mismo punto, ¿sí? Entonces esto sirve para el borde de la función en ese sentido, ¿sí? O sea, para lo que sería la restricción en general. Si uno quiere sumarle una restricción, si uno quiere ver varias restricciones, lo que hay que hacer es, supongamos que en vez de tener una sola, tenemos G1, por ejemplo, en x0 igual a constante 1, G2 en x0 igual a constante 2, y así sucesivamente. Bueno, simplemente ahí lo que hay que hacer es lo mismo, ¿sí?, volver a encontrar la existencia de esos escalares, lambda, y el enunciado es el mismo, pero vamos a encontrar tantos lambda como vectores gradiente tengamos en cada caso, ¿no? Entonces acá tenemos lambda sub n por el gradiente de g sub n en x sub 0 de esta forma, ¿sí? Entonces esa sería la condición. Esto hay que verlo, si lo quieren ver, más fácil con un ejemplo, pero para las varias variables sería el caso a evaluar.